Perfecto. Bueno, ahora comenzamos. Segunda grabación, la clase. Esta sí la que tengo que subir al Drive para ustedes después. Bueno, relájense un cachito. Ya está. Ahora, bastante bien por lo que vi, así que me quedaría resolver la última pregunta, puntuarla y poner la nota final, pero en gran parte la mayoría lo tiene aprobado el examen ya con los puntos, los primeros 4 puntos. Así que buen nivel en el examen que han tenido. Gracias a Dios. Vamos a ver cómo va en la última pregunta. Y ahí ya le califico. Lo que vamos a ver ahora es empezar a ver lo de una de las últimas estructuras de datos. Profe, ¿el laboratorio de C es la próxima semana? La próxima semana, el lunes, lo que voy a hacer con el laboratorio de C, ya que me preguntaste, justo lo había dejado para ahora después del parcial. Yo doy la teoría de C el lunes, o sea, tienen conmigo de 6 a 7 y media en la teoría. Vamos a hacer una presentación, conceptos básicos. Ya hay cosas que vengo mostrándoles en código de C. Me probó la idea de dar un poco de esa teoría. Y entonces el miércoles se dedican a resolver ejercicios. La idea es resolver todo lo que puedan. Ejemplos ya tienen, cosas que habían hecho conmigo, así que por ahí pueden sacar, para resolver algo, pueden sacar ese código, reutilizarlo, úsenlo como quieran, a disposición. Lo que les voy a mostrar hoy de listas, que ya armé en C también, quedó, la verdad que quedó bastante lindo. No pensé que iba a quedar tan... La verdad que me quedó bastante parecido a lo que vemos en algoritmos y estructura de datos, entonces por eso me gustó. Así que bueno, lo van a ver bastante sencillo el código. Así que bueno, vamos a ver algo de listas ahora en lo que queda, lo que resta de la clase, y lo que quieren apagar las cámaras pueden hacerlo por el tema de su ancho de banda, no sé con qué están conectados, y total está grabando la pantalla y demás. Bien, el concepto de listas es un poco el complemento de estructura de datos que no tiene el arreglo. Recuerdan que el arreglo es una estructura estática que se define en el ambiente y se utiliza con esa definición, digamos, en cuanto a la cantidad de elementos, a las dimensiones y al tipo de dato. Tiene facilidad de recorridos, accesos puntuales, tiene cierta flexibilidad. Lo que no tiene flexibilidad es en el dimensionamiento. ¿Sí? Eso sí o sí se tiene que saber de manera previa y definir en ambiente el tamaño del arreglo antes de usarlo. En cambio, este complemento, digamos, viene a resolver esa problemática, ya que las listas son estructuras dinámicas en ese aspecto, o sea, van requiriendo o pidiendo memoria en tiempo de ejecución y también la pueden ir liberando en tiempo de ejecución, lo que les permite ese grado de dinamismo en cuanto al tamaño o cantidad de elementos que posee la lista. El tipo de lista que nosotros vemos en algoritmos de estructura de datos se denomina tipo de lista enlazada. Todo lo que vamos a ver o charlar sobre es el tipo de lista enlazada. Ahí van a encontrar probablemente otro tipo de implementaciones, pero nosotros la que desarrollamos acá es esa, la de cada elemento tiene internamente una dirección de memoria que indica dónde está el próximo elemento. Entonces la idea o la definición, digamos, formal de lista es que es una colección de elementos de cualquier tipo, en el sentido de que es de acuerdo al escenario, ¿sí? No, tiene que tener está asociado al problema, pero como va a ser una lista de tipo enlazada, internamente dentro de ese elemento debe haber uno o más
elementos que determinen cuál es el siguiente elemento dentro del conjunto. O sea, ese dato, ¿sí?, es el enlace con el próximo elemento. ¿Y cómo lo enlazo? Utilizando una dirección de memoria. O sea, vamos a trabajar con el concepto de punteros. Entonces, la definición formal, digamos, de lista es una estructura de datos lineal y dinámica. Lineal porque la linealidad es la forma en que se van a enlazar los elementos, siempre tiene un sentido. O sea, hay listas que van a tener dos tipos de enlaces, uno para cada sentido, o sea, ir del primer elemento al último, del último al primero. Hay listas que tienen un sentido y no terminan con una condición de fin particular, sino que vuelven al primer elemento, que se denominan listas circulares, por ejemplo. Entonces, la idea de la lista es una estructura dinámica donde ustedes le pueden añadir nodos o quitar nodos, o añadir elementos o quitar elementos en tiempo de ejecución. Entonces van a utilizar acciones que lo que van a hacer es solicitar memoria en un determinado momento, y también van a usar acciones para liberar esa memoria cuando ya no lo necesiten más. Van a empezar a utilizar un tipo de dato que se denomina puntero. El puntero es un tipo de dato que contiene una dirección de memoria, y esa dirección de memoria lo que está indicando es el lugar dentro de la memoria donde reside el elemento de la lista. Entonces, todo elemento de la lista mínimamente tiene que tener un puntero. El puntero al próximo elemento. ¿Ah? Como ven acá en la gráfica, el elemento ese que aparece como lista enlazada en realidad no es un elemento como tal, sino más bien es un puntero externo que siempre va a estar apuntando al primer elemento para que usted le permita acceder al contenido, digamos, de la lista. Y después internamente dentro de cada nodo, como ven en la gráfica, hay una sección, un campo, porque van a ver que el nodo se lo representa con un registro. Va a haber un campo particular que va a tener la dirección de memoria del próximo elemento. ¿Está? O sea, cada nodo, cada componente de la lista tiene dos partes. La parte de datos, o sea, la que ustedes necesitan para resolver su problema, y después el o los punteros necesarios para enlazar con los siguientes nodos. El o los digo porque vamos a ver listas simplemente enlazadas y doblemente enlazadas. Y las doblemente enlazadas son listas que tienen un puntero hacia el siguiente elemento y hacia el anterior. También vamos a conocer el concepto de el valor nulo del puntero, que es nil, así le vamos a llamar. En algunos lenguajes de programación se denomina null, o se escribe null, de nulo. En algoritmo de estructura de datos usamos la palabra nil, que significa lo mismo, o sea, es un valor que indica que no tiene una dirección de memoria almacenada ahí. El valor nil es como poner un alfanumérico comilla a comilla, digamos, o sea, no poner ningún tipo de datos, ¿sí? Un vacío. Bien. Las listas, depende de su uso, se clasifican en dos tipos, las particularizadas y las generalizadas. Las particularizadas se denominan pilas y colas, son listas de tipo restrictivas. ¿Por qué restrictivas? Porque se caracterizan por eso, digamos, por limitar su uso a determinadas acciones. Y las generalizadas, que son las más flexibles, que permiten toda la variabilidad de acciones que sea necesaria. Y las generalizadas, es lo que le mencionaba hoy, tienen las simples, las dobles, y después también tienen las circulares simples y circulares dobles. Vamos a ir viendo eso a medida que avancemos. Vamos por las particularizadas. ¿Qué es una pila? Una pila, o stack en inglés, es una lista en la que el modo de acceso a sus elementos es de tipo LIFO. En inglés significa
el último que ingresa es el primero que sale. Entonces significa que el concepto es ir apilando cosas. Cuando ustedes apilan algo, libros, por ejemplo, cuando van a desapilar, normalmente empiezan a sacar de arriba hacia abajo. No se desapila del medio o desde la base. Entonces la idea, conceptualmente, el trabajo es ese. Bueno, a medida que te van insertando documentos, nodos en la lista, lo van haciendo siempre al inicio para que cuando se recuperen, se pueda recuperar el último que entró primero o en primer lugar. Esta es la idea de la pila. Y otra de las cosas que tiene mucha aplicabilidad la pila, por ejemplo, es invertir el orden de entrada, digamos. O sea, como esto siempre el último que ingresa es el primero que sale, lo que va a hacer es, cuando ustedes carguen una pila, al recuperar los datos de la pila, lo van a recuperar en el orden inverso al que cargaron. En realidad tiene usos en computación, se utiliza mucho, administración de memoria se utiliza bastante con las pilas, sobre todo el tema de ejecución de instrucciones. La ejecución de instrucciones se van apilando y se desapilan a medida que van resolviéndose. O sea, cuando ustedes tienen una instrucción y esa instrucción invoca otra instrucción y así se van llamando sucesivamente, eso queda todo apilado hasta que en algún momento una de las instrucciones se cierra y devuelve la llamada a la anterior instrucción y esta se cierra, entonces se empieza a desapilar. O sea, lo que es conceptos de computación, las pilas es una herramienta muy útil. Representación gráfica es esta, imagínense esto, se empiezan a apilar y cuando desapilan van a desapilar el último que entró en primer lugar. Es un poco la práctica, digamos. Y las colas es, digamos, de la otra manera, o sea, respeta el orden de entrada. Entonces todo lo que se va agregando al conjunto de elementos siempre se agrega al final, cosa que cuando se procesen, se va a procesar en el orden en que llegó. Esa es la diferencia práctica entre una y otra. ¿Qué es lo que no se puede hacer con pilas y colas, por ejemplo? Remover un elemento que está en la mitad. ¿Sí? O ir a recuperar, a leer un elemento que está en la mitad. O sea, la restricción se aplica y por eso la particularidad de este uso. O sea, se simplifica en cuanto a la implementación porque siempre se agrega en algún lugar y siempre se lee en otro lugar y no hay otras opciones. Entonces, al ser particulares y restrictivas, son más sencillas de implementar. Ahora, cuando tenemos flexibilidad de implementación, o sea, que puedo insertar un elemento donde quiera, borrar el que quiera, entonces ahí el código, la solución se comienza a hacer un poco más compleja. ¿Está? Y esas son las generalizadas que vamos a ir viendo después. Gráficamente es esto, o sea, a medida que va entrando, se va colocando al final y a medida que van saliendo de la cola, va saliendo siempre en el orden en que fue llegando. Hay otra cosa, las implementaciones reales de pilas y colas se hacen, son similares en el aspecto del uso de la memoria a los arreglos. Necesitan una consecutividad física. ¿Sí? Se implementan con estructura de consecutividad física. Nuestras implementaciones de pilas y colas, porque se implementa así, digamos, en la práctica, se hace utilizando listas enlazadas. La lista enlazada, particularmente, no es una estructura que mantiene los elementos físicamente uno al lado del otro. Pero bueno, existe la posibilidad de implementar pilas y colas, por ejemplo, basándose en arreglos. Ustedes dirán, ¿qué mezcla? Digamos, estamos dando listas y vamos a implementar una lista basada en arreglos. Y es una forma de implementar. Pero ¿qué pasa ahí? Lo que pierdo con el arreglo, si hablamos en definición de algoritmo, es que el arreglo tiene una longitud, un tamaño. Entonces no me serviría de mucho implementar pilas con arreglos. En la programación real, las pilas, o sea, los arreglos en realidad, perdón, se pueden redimensionar en tiempo de ejecución, o sea que el arreglo podría expandirse también. Lo que nos libera de esa limitación que nosotros tenemos en algoritmos. Pero eso es en la programación real. En algoritmos ustedes tienen que basarse
en la premisa de que el arreglo se define en el ambiente y no se puede modificar hasta una nueva ejecución. O sea, tiene ese tamaño, esa definición. Bueno, pilas y colas, hay y existen implementaciones que están soportadas sobre arreglos, por ejemplo. Entonces eso le da una consecutividad física a los elementos. Pero, bueno, las representaciones que vamos a ver en la cátedra, sobre todo en la práctica y algunos ejemplos en la teoría, son utilizando listas enlazadas. O sea, cada nodo internamente tiene la dirección de memoria del próximo. Y esa es la forma. Ahí tienen el ejemplo de manera gráfica. Y así tienen cola para el aeropuerto, para el cajero, o sea, para comprar, para pagar en el supermercado. ¿Sí? Pilas de libros, de platos, o sea, lo que lavan algunos. ¿Sí? En fin. Bien. Hoy les dije que van a utilizar un tipo de dato nuevo que es el tipo puntero, y el puntero tiene una dirección de memoria. No se preocupen, no van a manejar direcciones de memoria, o sea, no tienen que aprenderse a operar direcciones de memoria, eso se hace automáticamente, y no hace falta que estén pidiendo que ingresen o leer directamente utilizando las instrucciones de nuevo y disponer, ustedes pueden crear nuevos nodos y usar los punteros para poder trabajar. Entonces, un puntero es un tipo de dato cuyo valor es una dirección de memoria. ¿Sí? Es un nuevo tipo de dato para ustedes, lo hemos hablado en algún momento, pero bueno, ahora lo vamos a empezar a usar. La idea es que usted tiene la memoria, fíjense en la gráfica que está acá en el medio, empieza 0008, la 9, A, B, C, etc. Son direcciones de memoria. Un puntero va a tener ese dato. Insisto, no van a administrar ustedes esto, se administra solo mediante ciertas instrucciones, pero es bueno entender qué es lo que está pasando. La forma de definirlo, acuérdense, las listas enlazadas necesitan un tipo estructurado, o sea, un registro. ¿Por qué? Mínimamente van a tener el área de datos, o el dato, puede ser un dato simple como un entero, o puede ser un subregistro con varios campos, eso depende del problema, y mínimamente van a tener un campo interno que es un puntero a una estructura. Y esto es una definición particular. Fíjense que el puntero apunta a una estructura y esa estructura es la misma donde el puntero está definido. A ver, pregunta para el equipo. ¿Qué significa eso? ¿O quién se anima a tirar alguna idea sobre qué significa eso? Si lo entienden. Y si no lo entienden, no importa. Me dicen lo que se les viene a la mente. ¿Lo escucho? ¿Alguien se anima? Es como una pregunta, o sea, vienen Sí, muchas cosas. a ver, ¿qué se les viene a la mente y qué les representa a ustedes que haya un campo interno al registro que se llama nodo acá, que sea puntero, o sea, que sea una variable, un campo que tenga una dirección de memoria que apunte a la estructura que está contenida en el puntero? Fíjense que acá dice puntero a nodo, al pie a la derecha, y nodo es el registro donde está ese puntero. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué significa eso? Profe, puede ser que sea como una recursividad para sería dar espacio a la entrada del siguiente nodo, En o realidad, algo por el estilo. por ahí se te mezclan algunas cosas, pero bueno, sí, eso se considera una especie de definición recursiva de datos. ¿Sí? La recursividad vamos a ver después que es una especie de autoinvocación, está siempre ligado o asociado a acciones, pero en este caso existe una invocación a sí mismo, ¿sí? O algo similar con el tema del puntero. Sí, eso un poco por ahí, si yo ya cursaste y escuchaste el tema de la recursividad, cuando se habla de recursividad a nivel de datos es cuando el dato, la definición del dato,
hay una invocación dentro de la definición a sí mismo. Y es un poco lo que ocurre acá. Pero en realidad es otra cosa. Aparte de la recursividad y la invocación a sí mismo dentro del dato, es algo correcto. Pero la significancia que para mí más práctica la que tienen que aprender es otra. En realidad, lo que tiene que ver es que los punteros de memoria, ¿sí? Las variables punteros, van a estar asociados a algún tipo de dato. No a 2, a 3, a 4 o al que se le ocurra a ustedes. No, hay una asociación directa entre un puntero que ustedes definen y un tipo de dato al cual apuntan. ¿Sí? O sea, ustedes pueden tener muchos punteros a nodo. Eso significa que son variables que tienen una dirección de memoria y en esa dirección de memoria va a haber un registro con este tamaño y con esa estructura. Si ustedes tienen otro registro que se llame, no sé, nodo nuevo y tiene 3, 4 campos y el puntero, tienen que definir punteros para ese nuevo nodo. O sea, hay una asociación directa. Entonces, lo que está diciendo también ahí internamente que prox apunta y es puntero a nodo, significa que apunta a una estructura de datos que tiene el mismo formato donde él está. O sea, está respetando el formato de la estructura. Entonces, lo que está diciendo es eso en realidad, que apunta a una estructura de la misma forma que la que está contenida. Eso es un poco, y ahí me la siente la perra que está ladrando acá al lado. Está, estoy en lo correcto. El registro tiene una cierta cantidad de campos y también tiene una longitud, un tamaño de memoria. Entonces, cuando se define un puntero, se define un puntero a una dirección de memoria, pero también está asociado el puntero a un tamaño de memoria. Entonces, cuando se pide memoria o cuando se libera memoria, se libera y se pide memoria del tamaño del tipo de dato al que el puntero está apuntando, valga la redundancia. Entonces, acá, si yo tengo un dato, un nombre de 50 caracteres y un puntero, entonces, por ejemplo, mi registro mide 52 bytes. Entonces, cada puntero va a apuntar a una estructura de tamaño 52 bytes con ese formato. Entonces, cada vez que yo pida un nuevo espacio de memoria, me dan ese espacio de memoria. Y yo puedo almacenar esos campos. Si tengo un puntero a otro tipo de registro, cuando pida memoria, me darán el tamaño de memoria asociado a ese puntero. Cuando libero memoria, porque eso también existe acá en las listas, liberar la memoria que se pide, se libera esa cantidad de memoria. Por eso hay una asociación directa entre la definición del puntero y el tipo de dato al que apunta. Van a ver después, probablemente en otras, qué sé yo, en C, cuando están trabajando y vean algo de punteros, que existe el concepto del puntero a un entero, el puntero a un char, el puntero a una estructura, el puntero, inclusive existen punteros a funciones y procedimientos. ¿Está? Entonces la idea del puntero es gestionar direcciones de memoria. En este caso estamos gestionando direcciones de memoria. Bien. Una lista lineal, que no, estas son las listas enlazadas, en realidad las que vamos a ver, son lineales, todas son lineales. Son conjuntos de objetos, donde cada uno de los cuales contiene datos y también va a tener un puntero. ¿Tá? La idea es que todo elemento de la lista siempre tenga algún dato, obviamente, porque para eso están creando, para almacenar datos ahí. Los datos pueden ir de enteros a un carácter, a nombres, contadores, porque el campo puede usarse como un contador. Acuérdense que es un registro. Nada más que dentro de ese registro hay un campo especial, o puede haber dos en las listas doblemente enlazadas, que son direcciones de memoria. Nada más. Esa es la diferencia del uso habitual que tienen los registros. Otra cosita. El puntero, acuérdense que van a tener el concepto de nulo o nil y eso les va a marcar
una condición de fin, por ejemplo, cuando las listas no sean las listas circulares, ustedes pueden utilizar el puntero interno nulo como una condición de fin del recorrido de la lista. ¿Qué pasa por qué se utiliza esto? Porque como eso es dinámico, el conjunto, ustedes no saben la cantidad de elementos que tiene. Y la forma de llegar al último elemento o reconocer el último elemento es una de las formas, es a través del puntero interno nulo o nil. ¿Sí? Nil o nulo pueden usar, va a depender del profe de práctica, lo maneja o lo definen con él. Para mí es indistinto, yo voy a entender de qué se trata y seguramente la profe Mirta y Noelia también. Lo ideal sería que usemos siempre la misma palabra, pero bueno, por ahí hay bibliografías que usan null y algunas otras usan nil, pero bueno, el concepto es el mismo, digamos, es una dirección de memoria vacía. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces acuérdense, la estructura del nodo mínimamente tiene dos partes, datos y puntero. O datos, pueden ser varios campos, y puntero, pues acuérdense, uno mínimo, sí o sí, dos para las doblemente enlazadas, y bueno, hasta ahí llegamos. Por ahora las implementaciones que vamos a ver son simples y dobles. Y bueno, ahí está la clasificación. Dice que está de acuerdo a la cantidad de punteros, tanto externos como internos. Eso es un detalle. Cuando uno crea una lista simplemente enlazada, necesita sí o sí la presencia de un puntero fijo, externo, que apunte siempre al primer nodo, que es la forma de que ustedes puedan acceder al resto de los nodos. La forma de acceso a las listas es similar a las secuencias de datos elementales o a los archivos secuenciales. Tienen que acceder al primer elemento y de ahí en más al resto. ¿Qué tipo de acceso es ese? ¿Qué tipo de acceso es? A ver. ¿Están todos dormidos? ¿Alguno despierto por ahí? Quedan todos estresados en el examen. Vamos. Secuencial, muy bien. Muy bien. ¿Me puede repetir la pregunta? Exactamente, es tipo de acceso secuencial. ¿Sí? ¿Cómo se hacía el acceso secuencial? Se obtenía el primer elemento y de ahí se iban obteniendo los restantes elementos uno a uno hasta llegar al último. No hay forma de hacer un acceso directo al quinto, cuarto, tercer elemento. ¿Por qué no hay forma? Primero, porque tendríamos que tener un puntero externo a cada elemento marcado. O sea, tendríamos que tener toda una estructura que soporte algo para hacer eso. Cosa no tiene sentido. La otra, desconocemos realmente si hay un quinto elemento. Puede haber dos, uno o más. ¿Por qué? Porque es dinámico. ¿Sí? En cambio, en los arreglos sabíamos que teníamos 10 elementos y podíamos ir al octavo, al séptimo, o sea, cualquiera. En este caso desconocemos, o sea, tenemos flexibilidad y dinamismo en cantidad de elementos, pero vamos en contra de las flexibilidades de la operatoria de la lista, de qué se puede hacer. Eso vamos a ir viendo en un ratito, qué se puede hacer con las listas. Bien, entonces bueno, la idea de representación de una lista simplemente enlazada, que va a ser nuestra primera lista, es la existencia de un puntero externo, que normalmente le llamamos prim, para indicar que es el primer elemento. Pueden llamarle primero, pueden llamarle, no sé, Nicolás, Rosa, Margarita, Noelia, el nombre que se les ocurra. No sé, lo vamos a llamar prim, digamos, entre todos, para que hablemos el mismo idioma y entendamos que prim habitualmente es el nombre del puntero externo, es solo un puntero nada más, pero es un puntero externo que va a apuntar a la dirección de memoria del primer elemento. Y luego cada elemento tiene la dirección del próximo. O sea, necesitamos solamente que prima apunte a 1 y de ahí en más, a través de ese primer elemento, vamos al segundo, al tercero y así sucesivamente. Para saltar del primer elemento al segundo elemento, necesito la información que está dentro del puntero interno del primer elemento. Esa es la forma. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Bien. ¿Cuáles son los procesos que hay con listas?
crear un nodo. ¿No me pasé largo algo? Sí, parece que sí. Crear un nodo, insertar un elemento, buscar un elemento. Me pasé varias cosas. Borrar un elemento, recorrer la lista, borrar toda la lista. Son los procesos habituales que va a haber. El tema de creación del nodo no es mucho inconveniente porque uno pide memoria, le carga los datos al registro. El tema es que después, si ese nodo va a formar parte de una lista, hay que enlazarlo con el resto de los elementos. O sea, ahí empieza un poco a jugar el tema de los enlaces y el almacenado de los punteros y demás. Insertar un elemento para lo que serían pilas y colas no hay mayor inconveniente. ¿Por qué? Porque acuérdense, como es restrictivo, siempre hay una inserción en un determinado lugar y hay una recuperación de los datos desde la primera posición, siempre. Entonces, como en las pilas siempre se recupera en la primera posición, lo que se hace es, se insertan todos los elementos en la primera posición y van corriendo los elementos hacia el final, el resto. Entonces, el último que ingresa es el que está en el primer lugar. Y las colas siempre insertan sobre el final o después del final. Entonces, se recupera en el orden que se ingresa. Bien. ¿Cómo se crea un nuevo nodo? Utilizando el verbo nuevo Q. ¿Sí? Por ejemplo, Q, siempre y cuando se haya definido como Q un puntero a el nodo. Eso lo habíamos definido, a ver si tengo acá, no. Eso lo habíamos definido acá. Así. Así como está definido P acá, puntero a nodo, también tendría que estar Q. En el caso de ser necesario podría estar prim también, porque va a ser... Acuérdense, y repito esto una vez más porque es parte de la comprensión de todas estas cosas nuevas. Los punteros tienen una relación directa con el tipo de dato al que apuntan. No puedo usar un puntero para apuntar a un registro, a un entero, a un real, a otro tipo de registro con más campos, con menos campos. O sea, no. El puntero está asociado directamente a un tipo de dato. ¿Puedo tener muchos punteros apuntando a ese mismo tipo de dato? Sí. Puedo tener n punteros, la cantidad que quiera, apuntando al mismo tipo de dato. O sea, puedo tener 10 punteros que apunten toda estructura como nodo. Y esa relación directa después me sirve a mí para cuando yo hago esto y que defina Q, que es un puntero a nodo, cuando hago nodo Q, en realidad lo que estoy pidiendo ahí es memoria. Y ahí es donde va la pregunta. ¿Cuánta memoria pido? ¿O cómo yo sé cuánta memoria pido? Acabo de decirlo, así que necesito que alguien a ver si están atentos y me contestan. Pido la dirección, la cantidad de memoria de lo que equivale a un puntero, o qué cantidad de memoria es la que estoy pidiendo con nuevo. O estoy creando un puntero al aire vacío. Escucho ofertas. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No? Bien, es lo que les decía hoy. Cuando defino un puntero, defino para atrás, vamos para acá. Entonces ahí como está P definido puntero a nodo, también puede estar Q. Y la idea es que como está asociado a nodo, cuando ponga nuevo, me van a traer una estructura del tamaño de nodo. Entonces después, como verán, utilizando el selector de campo y un carácter especial que es el asterisco, o también hay lo que se denomina arco circunflejo, si no me equivoco, que es como el techito, en forma de techito, que va al costado de la Q también, donde está el asterisco, que se utiliza para simbolizar las conjunciones, ¿sí? Cuando simbolizar el y, por ejemplo, cuando hay una operación lógica. Fíjense que lo que se está haciendo referencia ahí es al acceso o sea, internamente dentro del nodo se están cargando los datos.
O sea, el dato que tiene, digamos, puede ser un entero, puede ser un nombre, lo que sea. Sí o sí necesitan colocar ese símbolo antes del puntero, indicando que lo que están haciendo es acceder a la dirección de memoria. Si no, la dirección de memoria de por sí puede ser, no sé, 0A, B, C, 1, 2, 3, D, E, F, no sé, lo que sea, ¿sí? Y eso no tiene sentido de una dirección de memoria. Ahora, el contenido de esa posición es el contenido del registro que definimos el nodo. Bien, estos son ya casos de inserción y demás. Antes de meternos en esto, voy a buscar una cosita más. Un segundo. Voy a mostrarles algo acá. Ya les muestro esto y ya por hoy los dejo tranqui. Entiendo. Segundo más. Acá está. Bien. Esto. Voy a compartir esto. Bueno. ¿Ven ahí el código o no? Contesten esa por lo menos. Yo creo que van a poder. Bien, bien, buenísimo. Bien. Bien, entonces acá lo que estoy definiendo es a nodo en C. La estructura es el registro nodo que tiene un integer y después un puntero a nodo, así se define, digamos, en vez de poner puntero a, esto es lo que estoy haciendo, inclusive con el asterisco y definiendo en C que es un puntero a una estructura de tipo nodo. Entonces es la definición recursiva que vieron recién en algoritmo. Y este se va a llamar prox. ¿Tá? Después tengo un procedimiento que me imprime la lista. Después le voy a mostrar eso a medida que vayamos viendo. Y uno que me borra la lista. Así como existe acá el verbo free en C, existe el disponer
en pseudocódigo. Y para nuevo, lo que se hace es esta instrucción. Se pide memoria con el malloc memory allocation. Y el tamaño de memoria que se pide es del tamaño de nodo. ¿Tá? Nodo T es el formato que voy a usar, el nombre que voy a usar para definir el formato de nodo. ¿Sí? Para llamar internamente en los procedimientos y demás. Y entonces acá lo que hago es, esto, fíjense que lo que voy a hacer, después vamos a ver el pseudocódigo, pero quería mostrarles lo que vamos haciendo acá es apilar, y acá tienen las instrucciones para apilar, y en realidad acá está mal esto. No sé por qué motivo se ve, pero... acá. Aquí hice ahí está. Lo que... Este es Documents. Listas. Epa. Listas. Y acá tengo cómo correr el de listas pila. Vamos a correr así. Bueno, dice ingrese valor del nodo, -1 para salir. Entonces, fíjense que acá me va a invertir el orden. Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después -1 para salir. Y me los imprime en orden inverso a los que ingresé. Después voy a mostrar la clase que viene. Por qué motivo hace eso. Pero la idea es que siempre voy insertando el primer nodo y asociándolo con la primera posición. Esto quería mostrarles antes de ir que es bastante sencillo manejar este tipo de listas. Se define el nodo y después vamos a ver la parte recorrido. La clase que viene vamos a ver cómo se crea una lista en pseudocódigo y después cómo eso equivale al código que está acá en C que está desarrollado. Lo mismo está para lo que es la parte de cola. Hay una pequeña diferencia acá en los enlaces, que después les voy a mostrar la clase que viene. Hoy como parte inicial del tema ya creo que es suficiente. Y bueno, después tengo ya algunas otras cosas más desarrolladas y lo iremos viendo durante la clase que viene. Creo que por hoy ya los voy a dejar en libertad. Espero que les haya parecido interesante. Los mantengo al tanto de las notas y de cómo cierran las notas. Y bueno, el miércoles todo el éxito del mundo para todos y sigamos. Ya falta poco. Así que bueno, gente, nos estamos viendo el lunes con Gracias, profesor. laboratorio de C. ¿Sí? Y bueno, el miércoles están éxitos del miércoles con el tema de la práctica. Nos vemos, gente. Cuídense. Chau, chau. Chao, chao.